bienvenidos este día hermoso para estar en presencia de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Padre y disfrutar toda esta semana que viene pues con Él, ¿sí? Con esas buenas noticias que nos da, que aparentemente pues es difícil, son malas, pero no, dice la palabra que cuán hermosos son los pies de los que llevamos las buenas nuevas, las buenas noticias, que tenemos un Dios vivo, resucitado, no en la cruz. Bueno, bienvenido. Mira, estamos iniciando un nuevo mes de octubre. Terminamos el mes de la patria, el mes de la libertad y la independencia, y comenzamos el mes de octubre, el mes de los muertos para la religión. Mira, por eso yo hoy voy a empezar a hablarte de vida eterna. Vamos a continuar hablando de vida eterna para que conozcamos a un Dios vivo, al Dios que está con nosotros y adoremos a ese Dios vivo. Este mes vamos a hablar de vida, no de muertos, Vamos a orar. Señor, te damos gracias por haber iniciado este mes de octubre. Señor, te damos gracias porque estamos aquí reunidos con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Sabemos que mucha gente se ha perdido, ha muerto, pero nosotros estamos aquí glorificándote, Señor. Así es, Señor, gracias por estar con nosotros y queremos adorarte, queremos mostrarte nuestro agradecimiento, nuestro amor, nuestra fe con estas alabanzas. Yo te invito a que en esta hora te metas a la alabanza, vivas esta alabanza, seas partícipe de esta alabanza, que recibas esta alabanza y que en medio de la alabanza te entregues a Dios y que Él te hable. Amén. 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 Vamos ahí. Disfruta la alabanza. Señor, aquí estás, tu presencia llena todo este lugar, tu amor, tu bondad, me recuerda que eres bueno y que conmigo estás. Queremos más.
te pido nada más que encontrarme contigo. Padre, Dios mío y Salvador, no te pido nada más que encontrarme contigo. Padre, Dios mío y Salvador, no te pido nada más que encontrarme contigo y habitar en tu presencia, conocer quién eres tú, ser llenado de tu gloria, transformado por tu amor, inundado de tu gracia, lleno de tu santidad. Revela tus caminos, revela a Jesús. No te pido nada más, no te pido nada más que encontrarme contigo. Dile conmigo, y habitar en tu presencia. Ser llenado de tu gloria, inundado de tu gracia, revela tus caminos, revela a Jesús. No te pido nada más, no te pido nada más que encontrarme contigo y habitar en tu presencia, conocer quién eres tú, ser llenado de tu gloria, transformado por tu amor, inundado de tu gracia, lleno de tu santidad. Revela tus caminos, revela a Jesús. No te pido nada más, no te pido nada más, no te pido nada más, no te pido nada más que encontrarme contigo. Realmente ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor, encontrarnos contigo, encontrarnos con tu Espíritu Santo, tener un encuentro real, personal y sobre todo poderoso en ti. Sigamos en esta actitud de adoración a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque Él es fiel y verdadero, porque Él es poderoso, porque Él es lleno de amor y misericordia, y porque Él nos ha dado lo mejor que podemos haber tenido aquí en nuestra vida, en nuestro mundo, que es a su Hijo, a su único Hijo, a Jesús nos lo ha dado, para que cada uno de nosotros, teniendo ese amor poderoso, ese amor reflejado en Jesús hacia nosotros, podamos ser salvos, podamos tener la seguridad de la vida eterna. Gracias, Jesús, gracias, porque tú no escatimaste nada aquí en este mundo, tú te entregaste todo, porque esa es la verdadera acción del amor, es la decisión de una entrega total para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos amaste primero. Nos amaste, aun siendo nosotros pecadores, tú nos amaste, Señor. Gracias, Jesús, porque con este amor que tú diste por cada uno de nosotros,
nos has dado la vida eterna. La vida eterna. Gracias, Señor. Te reconocemos, Padre, en esta hora. Bendito eres, Señor y Dios nuestro todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y que manifestaste tu gran amor sobre cada uno de nosotros, como dice tu palabra, y tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros y por ese grande amor. Dale gracias también al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, que estás ahora aquí con nosotros, porque tú eres ese Espíritu de verdad que nos conduce al Padre. Tú eres ese Espíritu de verdad que nos lleva a la eternidad. Gracias, Espíritu Santo. Llénanos en esta hora cada uno de nosotros. A los que estamos aquí reunidos en este momento, te damos gracias, te damos gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Espero que tú te hayas llenado de su presencia, de todo lo que lees en este tiempo de alabanza, que tú hayas disfrutado en tu corazón, en tu vida, esa alabanza poderosa, que en verdad tengas esa vivencia espiritual, ese Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que gobierna a nuestro corazón, que debe gobernar nuestras vidas, haya estado en este momento de alabanza. Que Dios te bendiga mucho, y te doy unos avisos. Vamos a continuar nuestras transmisiones a través de este medio, y también seguiremos nuestras reuniones presenciales aquí en Amistad de Tlacolula, en la Vuelta del Cerro. Y este domingo iniciamos nuestras reuniones presenciales en Amistad del Castillo. Te pido por ahí que también ores por nosotros, porque esas reuniones cada vez vayan siendo más y más llenas del Espíritu de Dios, y más gente se siga integrando. Pero sobre todo, porque ores para que el Señor nos cubra, para que estemos ahí en ese lugar que es pequeño y está cerrado, protegidos de este problema de diseminación del contagio. Señor, te pedimos en esta hora, vamos a orar por ello, que tomes el control de esas reuniones en el castillo que iniciamos este domingo, que nos cubras y nos protejas de ese contagio, Señor. Señor, que tomes el corazón y la mente de las personas que van a asistir, para que ellas también tengan responsabilidad de cuidar todas esas medidas sanitarias. Señor, también oramos y ponemos en tus manos la vida del pastor Jorge, que aún no sabemos si ha sido liberado de esos captores, Señor, que los tienen ahí secuestrados. Protege su vida, Señor, cuida su vida, dales paz, dales esperanza, dales más fe a su familia, Señor. Bendícelos, y a esos que lo tienen capturado, tócalos, Señor. Confúndelos para que liberen a este siervo tuyo, Señor. Señor, bendecimos a todos aquellos que en un momento dado se encuentran enfermos o necesiten de algún milagro, que tú toques a cada uno de ellos y les bendiga, Señor. Señor, ponemos en tus manos a nuestro país, a nuestro estado, a nuestra localidad, y sobre todo esas autoridades que gobiernan estos lugares, para que tú les des dirección, sabiduría, para que puedan seguir ejerciendo esa autoridad que tú les has dado con gran responsabilidad, Señor. Los bendecimos. Y también bendecimos nuestras finanzas, nuestros trabajos, Señor, porque sabemos que a través de ello tú nos has dotado de todo lo que tenemos, de todo lo que necesitamos, Señor. Y asimismo bendecimos a todas las personas que en esta hora estén determinando apartar algo para diezmar, para ofrendar en tu obra, Señor. Bendícelos, multiplícales lo que ellos decidan en esta hora ofrendar a tu obra, Señor. Oramos por todos los pastores
de nuestra iglesia de Amistad de Jalapa, por todos los pastores de toda esta zona de Jalapa, y por todos los pastores del mundo, y sobre todo, Padre, por esas personas que están sirviendo en tu reino allá en Afganistán, Señor. Protégelos, cuídalos, Señor, fortalécelos espiritualmente, porque están en un grave peligro sus vidas, y ellos saben que van a difundir tu evangelio, y que no importan sus vidas, ellos seguirán llevando tu palabra, Señor. Cuídalos, protégelos de todo peligro, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. También quiero avisarte que en este mes de octubre, específicamente el próximo fin de semana, habrá un evento aquí en Amistad de Jalapa, evento presencial, para celebrar un aniversario más. Creo que es el 34 o 35 aniversario, no me acuerdo. Estás invitado a estar con nosotros en línea, o si tienes la posibilidad de asistir presencialmente, ahí te pasamos el informe, cómo van a ser estas reuniones. Va a haber pastores invitados que nos van a compartir por línea, y los pastores locales van a compartir específicamente en persona. Oremos y démosle gracias a Dios, porque nuestra iglesia, nuestra congregación de Amistad de Jalapa, cumple un año más de difundir la palabra en este territorio, y nosotros le damos gracias a Dios por esta congregación. Bueno, pues vamos a continuar hablando acerca de la vida eterna. Qué importante es conocer que tenemos una vida eterna preparada, porque yo creo que la mayoría, o incluso me atrevo a pensar que todos los que en este momento están conectados, saben que nuestra vida no termina aquí, que la vida terrenal en este mundo es temporal y es un paso para ir a la vida eterna. Nosotros tenemos una vida reservada allá con Dios, en su presencia, y de eso hemos estado hablando. El tema sigue siendo el mismo, el título sigue siendo el mismo. El tema es la vida eterna, el título sigue siendo el mismo, es la cita vital, tercera parte, porque cada vez salen más cosas referentes a esta cita vital. ¿Sí? Creo que ya hemos explicado de qué cita se trata, con quién, dónde y cuándo, ¿verdad? Esos son los puntos básicos de una cita. ¿Con quién? Pues con nuestro Dios, con Jesucristo. ¿Dónde? En la eternidad. ¿Cuándo? Cuando Él lo determine en el final de los tiempos. Pero esto va a suceder. Bien, quiero aclararte antes de continuar un error que yo tuve, y lo reconozco y le agradezco a la persona que por ahí me lo comunicó, que a veces se nos van un poco las cosas, se nos... no sé, decimos cosas que no deben ser. Cuando hablé acerca de la temperatura que fluye ahí en ese magma, todo eso que está saliendo del volcán, es una temperatura, yo dije 100 grados, me quedé corto. Es que en realidad yo sabía que eran más de 1000 grados, pero al estar hablando con ustedes dije 100 grados. Fue una cosa muy breve, fue realmente un error. Son 1200 grados los que hay de temperatura en esa lava que está siendo expulsada por ese volcán. Es fuego realmente a lo que va ahí, y pues un poquito más de información. 1000 grados, 1030 grados, 1060 grados es el punto de fundición que tiene el oro, y el acero, el fierro,
se funde a una temperatura de 1540 grados. Entonces, imagínate cómo se encuentra ahí esa área y cómo funde esa temperatura todas esas estructuras. Por eso vemos que cuando se acerca todo ese colado de lava que mide 12, 15 metros de altura y una anchura por ahí más o menos, y ahí va lentamente, pero es un fuego que va destruyendo ahí. Se caen materialmente de inmediato las construcciones, las casas, los edificios que por ahí hemos visto en aquel lugar de La Palma. Y sigue eso. Bueno, aclarado este punto, lo que la lava está emitiendo ahí son 1200 grados aproximadamente, ¿verdad? Es el promedio de temperatura que emite esa lava. Imagínate lo que es el fuego eterno. Es una temperatura pues mucho más que esto que estamos viendo ahí, porque allí ya se está enfriando un poco al salir a la atmósfera. Pues cómo está ahí ese centro hirviendo, ese lago de fuego que pues yo siempre pues por ahí pensaba, ¿y dónde estará ese lugar, ese infierno? Pues en el centro de la tierra, porque de ahí proviene todo esto, ¿no? Ahí está eso hirviendo, y qué tremendo es cuando vemos en ese juicio final, en esa cita final, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida son arrojados a ese lago de fuego. No es para meterte miedo. Hoy te voy a hablar de algo pues más de más ánimo, ¿no? Que te va a ayudar más, que es, vamos a hablar acerca del amor. Hoy vamos a hablar acerca del amor, y precisamente Dios por amor nos está enseñando, nos está exhortando a todo esto, ¿sí? Es importante que entendamos que es el amor de Dios que nos está hablando para que no caigamos en el engaño y nos vayamos muertos a la vida eterna. Esta semana tuvimos una defunción de un joven que pues aquí en Tlacolula, los que asisten a la congregación de Tlacolula lo conocieron muy bien, un joven de 20 años que se reunía con nosotros desde pequeño y que bueno, hemos compartido en su funeral acerca de precisamente cómo este joven se preparó para la vida eterna, y sabemos que él está disfrutando ahora de esa vida eterna con Jesús, porque él se preparó aquí confesando a Jesucristo. Y cuando llegue el momento final, el momento decisivo, él va a resucitar. Él se fue vivo a la vida eterna. Él no es de esos muertos que vimos en Apocalipsis, que vamos a recordar esta cita, ¿sí? Él se fue vivo. Y qué importante es que tú, si estás ahí por primera vez y no has entendido muy bien esto, ahora el Espíritu te revele lo que es la segunda muerte y lo que es la segunda resurrección, o sea, la primera resurrección, que es cuando recibimos a Jesús, cuando nacemos de nuevo. Pues voy a recordarte esta cita de la cual partimos para este tema de la cita vital, y que está escrita en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 20, del versículo número 11 al 15. Hoy te la voy a leer según la versión de Reina Valera 60. Y tiene como subtítulo el juicio ante el gran trono blanco. En la versión Nueva Traducción Viviente, el subtítulo dice el juicio final. Pero hoy vamos a leer esto, es lo mismo con otra versión, y vamos a leerla. Dice así: espero que tengas tu Biblia, que la abras y que junto conmigo leas esta cita, que es la cita de donde hemos partido para hablar acerca de esta cita vital. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos,
grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues te hago un breve resumen de los puntos que hemos estado tocando en las predicaciones anteriores, en las dos predicaciones anteriores. Y pues como una cita básica, leíamos esto que está escrito en 2 de Corintios 5:10, que dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es una introducción de lo que hablábamos acerca de esta cita. Todos tenemos necesidad de comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Aquí nadie se va a escapar. Crea o no crea en Jesús, nadie se va a escapar de esa cita. Y es muy importante que entendamos que habrá algunas personas que lamentablemente tengan otras creencias, pero aquí no se trata de creencias, aquí lo que se trata es de cosas verídicas, tangibles, reales, como las que nos dice la palabra de Dios, porque esto es algo que va a suceder, algo que va a ocurrir. Aquí no es una situación de que tal vez vaya a suceder. Tenemos esa cita todos para asistir a ese gran juicio final. Pero pues yo te decía la vez pasada que en este tipo de cita a la cual vamos a acudir, primero, como primer punto, acuérdate que hablábamos acerca de que el enemigo va a ser capturado. Esto lo habíamos ya desglosado y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, versículos del 1 al 3. Por si no lo anotaste, pues conviene que lo anotes y lo revises. Número 2, todos estamos citados a este juicio. Y aquí no hay nada de que te escondas, no hay nada de que digas yo no lo sabía. Te estoy compartiendo esto para que sepas que hay esa cita, como dice la palabra de Dios en esta escritura que te leí de 2 de Corintios 5:10. Es necesario que todos vayamos allá y vamos a estar en esa cita de juicio. Esto es la cita para vida eterna o para muerte eterna, según sea el caso, ¿no? Que está en Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 11, ahí lo puedes leer, lo describimos ampliamente. Número 3, en esta cita con Jesucristo, porque es con Él. El número 3, hace 8 días hablábamos de que Jesucristo es nuestro Salvador, es mi Salvador, y esto lo pudimos verificar, Él mismo nos lo dijo y está escrito en Lucas capítulo 16, versículos 31, y en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6. Perdón, el de Lucas es Lucas 16, versículos 27 al 31, por si lo anotas. Y el número 4, que si consideramos que Jesucristo es mi Salvador, es nuestro Salvador, es tu Salvador, creo que lo menos que podemos hacer
es seguirlo. Y el punto número 4 es dejar todo por Jesucristo. Y ahí compartimos algo de lo que Jesús mismo nos habló y que está escrito en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, versículos 28 al 30. Pues qué importante es que continuemos con esto y que ahí vemos que de acuerdo con esta cita vamos a llegar todos a esa reunión con Jesús, como dice el versículo número 11, a ese trono blanco donde está sentado Jesús, donde Él es el que nos va a tomar cuentas de todo lo que nos ha dejado, nos ha permitido tener para cuidarlo, principalmente nuestro cuerpo. Que tanto hemos cuidado nuestro cuerpo, qué buenos mayordomos hemos sido con nuestro cuerpo, si no lo hemos contaminado físicamente o espiritualmente sobre todo. Entonces ahí vamos a ver que, como dice esta palabra, dice Juan, que a él le fue revelado en ese momento una visión en la cual vio a los muertos que estaban delante de ese gran trono, parados, estaban de pie. Dice que los muertos pequeños y grandes, ¿sí? También habla de que la muerte expulsó a esos muertos, o sea, aquellos que estaban con ella, con la muerte, que tenían esa muerte ahí, estaban todas estas almas también, fueron expulsadas y llevadas ahí a la presencia de ese juicio. También dice que el Hades, o sea, el infierno, también expulsó a todo esto. ¿Por qué? Porque estos aún no habían sido condenados, faltaban ser enjuiciados. Esto es lo que nos está enseñando. Pero ¿quiénes eran esos muertos? Hace 8 días yo te compartía que esos muertos son los muertos espiritualmente, porque para estar ahí necesariamente tenían que haber muerto a la vida terrenal, haber muerto a esta vida natural en la cual tú y yo todavía estamos, ¿sí? Pero aquí vuelvo a insistir, hay muertos que están vivos. ¿Cómo? Sí, hay personas que están viviendo en este mundo, pero que espiritualmente están muertos. Y esa muerte, también te decía yo hace 8 días, empezó desde el Edén, cuando el espíritu de muerte fue obedecido, ese espíritu que no es de Dios, el espíritu del anticristo, fue tomado por Adán y por Eva al hacerle caso al que vino a matar, al que tiene ese espíritu de muerte que es el diablo, porque tú sabes perfectamente que Eva primero fue engañada por Satanás, que estaba en el cuerpo de la serpiente, y le hizo dudar de las cosas de Dios, y en lugar de creer y obedecer lo que el Espíritu de Dios le decía, obedeció al espíritu de mentira, al espíritu de muerte que tenía Satanás. Y desde ese momento su espíritu murió, porque Adán y Eva fueron creados con un espíritu vivo y un cuerpo que tenía también ese espíritu vivo. Físicamente ellos no murieron, ellos quedaron vivos, pero espiritualmente murieron. Esos son los muertos de los que habla aquí Apocalipsis 20 que vio Juan, los que van muertos espiritualmente a la vida eterna. Y ya compartimos mucho de esto la semana pasada. Hablamos de quiénes son esos espíritus muertos, aquellos que no han querido, no han decidido confesar a Jesús en esta vida. Hoy te voy a hablar de esto, hoy te voy a hablar de lo que es el espíritu de vida, el tener esa vida aquí en este tiempo terrenal, que tú y yo tengamos ese renacimiento de nuevo,
nacer al Espíritu, porque hemos nacido a la carne. Cierto que nuestra carne está bien, está viva, estamos bien. Algunos a lo mejor con achaques, otros pues hasta que se creen así muy vigorosos porque han cultivado su cuerpo y dicen estoy muy vivo. Pero ¿en verdad estarán vivos espiritualmente o son muertos espirituales? ¿Por qué hablo de esa muerte espiritual? Mira, vamos a ir a este quinto punto. Quinto punto es el Espíritu de Dios. Y vamos a irnos a esta carta que escribió el apóstol Juan ya en su tiempo final. La primera carta de Juan, y vamos a leer en el capítulo número 4, del versículo número 1 al 4. Aquí vamos a leerlo y sobre esto vamos a reflexionar algunas cosas. Y dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué hermosas palabras. Y pues siempre hemos conocido esta cita: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero a veces lo decimos de dientes para afuera, no lo decimos desde nuestro corazón, ¿sí? Nomás lo hablamos, pero no lo sentimos, no lo tenemos así como una verdad. Espero que ahorita que hayamos leído este versículo número 4, tú hayas dicho sí, amén. Sí, amén. Yo creo que el más grande es espíritu que está en mí que el que está en el mundo. Amén, ¿verdad? Bueno, aquí ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que nos está hablando Dios a través de Juan, de que en este mundo hay dos tipos de espíritus: el espíritu de Dios y el espíritu que no es de Dios. Así de simple es nuestro Dios, no es tan complicado, ¿verdad? Solo habla de dos: el espíritu de Dios y el espíritu que no es de Dios. Y nos dice aquí que hay que probar qué espíritus son los que nos están hablando, porque dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, ¿y quién es un profeta? ¿Qué es un profeta? Bueno, profeta en el término exacto, preciso, como dice la palabra, es aquel que lleva el mensaje de Dios, que dice la palabra de Dios. Porque muchas personas, yo era uno de ellos porque no conocía, pensaba que un profeta es el que predice el futuro. No, eso no es cierto. Ese es un adivino que no tiene incluso ni el Espíritu de Dios. Profeta es el que dice la palabra de Dios, lo que está escrito aquí, el que lleva el mensaje de Dios. Y hay muchos falsos profetas que andan en este mundo, ¿sí? Y que han fundado doctrinas falsas, religiones falsas, sectas incluso. Ya no me voy a meter por ahí, pero esos son falsos profetas. No hablan del Espíritu de Dios. Esos tienen el espíritu del anticristo, el que está en contra de Cristo. Vayamos al Edén, ¿sí? El Espíritu de Dios es el que estaba en una relación con Adán y Eva. Ahí caminaba con ellos,
Todas las tardes Adán y Eva eran visitados por Dios. No es que solo en las tardes estuviera Dios ahí. Dios estaba con ellos todo el tiempo, pero ellos en sus quehaceres que tenían que hacer mientras estaban haciendo sus tareas, pues obviamente Dios los dejaba hacer las cosas. Pero dice que todas las tardes en el Edén Dios hablaba con ellos, estaba con ellos, el Espíritu de Dios estaba ahí. Pero vino un falso profeta, el mismo Satanás, que vino a hablarles como si fuera Dios, y fueron engañados, y al ser engañada Eva, y después al ser engañado Adán, su espíritu que estaba viviendo ahí, el Espíritu de Dios, muere. Entonces, ellos siguieron vivos, y por eso te hablo ahora de que tenemos que nacer de nuevo a esa vida espiritual, al Espíritu de Dios. También dice este primer versículo que hay que probar a todo espíritu si viene de Dios o no. Entonces, ¿de qué manera podemos reconocer cuando alguien nos habla, si nos está hablando con un espíritu verdadero, con el Espíritu de Dios? Y dice el versículo número 2, y es importante que tú lo grabes en tu mente y en tu corazón, te lo voy a volver a repetir. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Estás ahí. Si quieres, anótalo o vea la Biblia. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Tan simple, tan sencillo, que de esa manera podemos reconocer el Espíritu de Dios. El que no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado en este mundo, ese no es el Espíritu de Dios. Ese, hasta la palabra dice, es anatema, es maldición. Y pues vale la pena que tú escudriñes un poco más en la palabra, o incluso que investigues. Como hay muchas religiones, de hecho toda religión, hace ratito yo estaba hablando con una persona, hace unos días, estaba hablando con una persona precisamente de esto, porque me preguntaba acerca de la religión y acerca de las sectas. Entonces, en las religiones se menciona a Jesucristo de una manera, en algunas, pues sí se sabe que es Jesucristo el Hijo de Dios y lo que tú quieras, pero también se le da culto a otras figuras que no son Jesucristo. Y Jesucristo nada más es uno. Y es el único Dios. Pero hay otras religiones que definitivamente niegan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Una de ellas es muy conocida y tiene hasta ese nombre, lo ponen ahí la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Pero han hecho cambios en la Biblia, ¿sí? Y han hecho modificaciones. Y ellos dicen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un profeta similar a Isaías, similar a cualquier profeta de lo que tú quieras, a Eliseo, a Joel, a Daniel, o sea, un ser humano, pero no es Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que todo espíritu que no confiese, que no reconozca que Jesucristo estuvo aquí en nosotros, con nosotros, como un ser humano, ese no es un espíritu de Dios. Entonces, religiones como esta no están hablando de Jesús. Esos tienen, ¿qué espíritu? Dice aquí la palabra, el espíritu del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Satanás mismo. Digo, tengo que decirle eso no porque yo sea un promotor de Satanás, al contrario, yo tengo que hablarte claramente,
Porque ¿qué es el espíritu del anticristo? Es quien se opone a Jesucristo, ¿sí? Ese es el espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y todos sabemos por qué es ese Hijo de Dios, ¿no? Ya en unos 3 meses, diciembre, estaremos recordando una vez más esa Navidad. Y es muy hermoso y toda la gente sabe que en Belén, que los Reyes Magos, que la Navidad, que nace Jesús, y nos recuerdan lo que dice Lucas acerca de cómo vino Jesús a este mundo. Pero lo ven algo así como una cosa folclórica, lo ven tal vez como una cosa que siempre se dice, pero no lo están viendo espiritualmente, porque como religión se siguen yendo por otras cosas, siguen obedeciendo cosas de hombres, ¿sí? Cosas humanas implantadas por el hombre. Y Jesús, pues sí, Jesús nació allá en el portal de Belén. Y luego hasta le inventan que hizo milagros de niño. Eso es una invención, no está en la Biblia, ¿sí? Jesús empezó a manifestarse a este pueblo a la edad de 30 años. Y es cuando empezó a hacer esos milagros. Ahí está la Biblia. Todo lo que dice la Biblia es la verdad. Lo que no son imaginaciones. Entonces, tú sabes perfectamente que si tú crees y confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, estás hablando con el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios está en tu vida. Hay muchas personas que les hemos dicho y los hemos invitado a que reciban a Cristo, hablándoles de todo esto. Y hay mucha gente que vive en religión y que se niega a confesar a Jesús, a recibir a Jesús, a decirle: sí, Jesucristo, yo creo en ti. Yo te recibo, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el que vino para morir por mí y darme esa salvación. Veniste a reconstruir esa relación que fue perdida en el Edén, donde tú estabas con cada uno de nosotros de manera personal, y a eso ha venido Jesús. Jesús no ha venido a formar una religión más, a fundar una religión más. La Biblia, la palabra, no dice que Jesucristo vino a eso, ¿sí? Nunca lo dice. Tú puedes leerla, yo ya la he leído, y no una vez, la he leído varias veces. Y en ninguna de estas veces habla de eso. Y no he leído solo esta versión. He leído las otras versiones también. Incluso he leído la versión católica, la versión latinoamericana, no toda, pero he leído gran parte. Y no ahí dice nada acerca de eso, ¿sí? Porque Jesucristo es Dios y el Espíritu de Dios. Cuando creemos en Jesús y lo declaramos a Él, estamos hablando del verdadero Espíritu de Dios. No estamos siendo engañados por falsos profetas, por falsos espíritus. También me hablaba esta persona acerca de sectas, de sectarismos. Y hay muchas sectas. Y las sectas definitivamente niegan a Cristo, aborrecen a Cristo. Una de esas sectas es la religión islámica. Tú sabes que el Islam es una religión que niega a Jesús. Es más, si tú crees en Jesús, eres un enemigo de ellos, y ellos han declarado algo que se llama la yihad, o sea, muerte para los herejes. O sea, que aquel que no reconoce a su Dios, que es Alá, ¿sí?, que no está aquí en la Biblia, eres un hereje. ¿Y qué hacen estos islámicos sectarios? Pues está visto y lo hemos visto en muchas cosas que aquí han sucedido. Los ataques terroristas. ¿Te acuerdas del ataque a las Torres Gemelas? 11 de septiembre 2001, creo, si mal no recuerdo.
¿Por qué? Porque ellos quieren destruir a los que declaramos que Jesucristo es nuestro Dios. Eso hicieron los romanos en los tiempos de Cristo. Quisieron destruir todo vestigio de Jesucristo aquí en el mundo. ¿Tú crees que lo podrán lograr? No, no lo lograron ni lo lograrán. Y hubo muchos mártires. Y aún ahora está habiendo mártires. Ahora que el Islam se ha apoderado allá en el Medio Oriente de ese pueblo de Afganistán, hay muchos que fueron convertidos, que confesaron a Cristo y que lo reconocen como el Hijo de Dios, que tienen el Espíritu de Dios. Son perseguidos allá y los van a matar y tienen condena de muerte, ¿sí? Y esto es una prueba de lo que va a ser en el futuro, después de la gran tribulación y del implante del milenio, cuando Cristo venga a reinar aquí. En esa última fase de la vida, cuando Satanás va a ser liberado un poco de tiempo. Si no tienes ese Espíritu de Dios, las sectas van a querer que niegues a Cristo, que te pongas el sello de la bestia, ¿sí? El chip de la bestia, que no es lo que están ahora diciendo. Eso no es cierto, porque antes tienen que venir otros acontecimientos previos a eso. Y el primero que estamos esperando, y que yo digo que me voy a ir como esa iglesia de Cristo, es cuando Jesús venga por su iglesia y nos arrebate. Primero tiene que pasar eso, y después todo lo demás. Entonces, este es el espíritu del anticristo. Es más, va a venir ese anticristo. Y aquí, esta palabra decía Juan que ya está aquí, ya está en el mundo. ¿Y desde cuándo hablaba Juan esto? Pues hace más de 2000 años. Y él hablaba de que el espíritu del anticristo ya estaba ahí en el mundo. ¿Y desde cuándo está en el mundo? Pues está desde todos los tiempos. Pues fue el que engañó a Adán y Eva. Ese espíritu engañó a Adán y Eva. O sea, es tan antiguo como la humanidad misma. Pero va a venir un tiempo en que específicamente va a venir un hombre, un ser humano, que supuestamente es el Mesías. No supuestamente, es efectivamente ese Mesías que están esperando los de la religión judía y que le están preparando ya el templo para que ahí reine. Y ese es un espíritu engañoso, es el espíritu del anticristo. Fíjate nada más hasta dónde está engañado este pueblo. Oremos por ellos, porque muchos se salven, porque muchos acepten a Cristo aquí. Ese es el espíritu de Dios. Dice que el que no reconoce al espíritu de Cristo está reconociendo al espíritu del anticristo. ¿Cuánta gente, te digo, hemos llamado a que reconozca a Jesús? En los funerales donde velorios hemos ido a compartir y les hemos hablado de esto, y hay mucha gente que se sale porque nos escucha hablar, porque estamos hablando no de religión, y se sale. Hay muchos religiosos que se salen, no quieren oír el espíritu de Cristo. Qué tremendo, qué triste. Y esas personas se van a perder. Son aquellos que van a llegar muertos a la vida eterna. Entonces yo quiero exaltar aquí el Espíritu de Dios. Y dice la palabra en Gálatas capítulo número 8, el que niega a Jesús es anatema, ¿sí? No lo tenía contemplado, pero sí, si estás ahí, ve a esa cita, Gálatas capítulo número 1, versículo 8, dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Eso dice esta palabra. O sea, que esté anunciando un espíritu que no es de Dios, que no es el espíritu de Cristo, que es un espíritu del anticristo. ¿Y qué cosa quiere decir anatema? Sea maldito. Así, textualmente te lo digo. Yo no te estoy maldiciendo, te estoy diciendo lo que la palabra nos está enseñando, ¿sí?
Entonces es muy importante, iglesia, que para que nosotros estemos vivos y nos vayamos vivos espiritualmente cuando nos muramos aquí en este mundo, recibamos a Cristo, recibamos el Espíritu de Dios a través de Cristo. ¿Estás ahí? Espero que esto te esté enseñando que esto es por amor, porque Dios dice que Él nos ama tanto, como dice Juan 3:16, y tanto amó Dios al mundo que envió a su unigénito a este mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Estamos hablando de la vida eterna, y la vida eterna es el amor de Dios, es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. No esa muerte eterna como la que veíamos en este juicio, en esta cita que ya la hemos leído, donde los que no están inscritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, porque aquí en este mundo no nacieron de nuevo, porque no fueron anotados en ese libro de la vida. Y la única manera de nacer de nuevo y ser anotado en el libro de la vida es recibiendo a Jesucristo, confesándolo a Él, declarándolo a Él como mi Señor y mi Salvador. Y no te lo digo yo porque yo lo esté determinando, lo dice Dios en su palabra, ¿sí? Es más, quisiera leerte esta otra palabra que está en Gálatas capítulo 1, verso 7. Dice aquí: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, el evangelio es las noticias de Jesús. Y dice el 6, voy para atrás: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso nos estaba hablando esta cita que yo te compartí de Primera de Juan, que la gente se deja engañar, se deja seducir cuando van y le hablan bien al oído, ¿sí? Cuidado, no dejemos que nos engañen. Eso es lo que pasó con Eva. El espíritu del anticristo llegó ahí a endulzarle los oídos a Eva. ¿Y cómo se les endulzó? Pues diciéndole que si comía de ese fruto del árbol que Dios les había prohibido que comieran, ella iba a ser como Dios, poderosa, inmortal, en fin. Dice, es que Él no quiere que tú seas como Dios si tú comes de ahí. O sea, le endulzó el oído. ¿Cuántos hay que endulzan el oído? Yo he sido tal vez un poco fuerte cuando les esté hablando de este tema del juicio, pero pues todo es amor, claro que sí. Dios es amor y es el punto que vamos a continuar. Dios es amor, pero amor no es solamente hablarte cosas muy bonitas, cosas muy dulces. Sí, es parte de ello. Pero no vemos en el mundo cuántas mujeres han sido engañadas cuando les habla el galán ahí muy dulcemente, y la mujer, la doncella, cae ante ese engaño, y después, cuando ya tiene el producto de esa caída, cuando ya ve el embarazo, pues ¿a qué le dicen? No, pues yo ni te quiero, te engañé, me voy, y la deja. Así es que supuestamente con palabras dulces te enamora. Así que mucho cuidado. Vamos a ir al sexto punto y último punto. Dios es amor. Continuemos en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 7 y 8 como base de esto, que dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. Es muy bonito hablar acerca del amor. Eso es muy dulce, eso es hermoso, ¿sí? Por ahí, pues a veces a mí me compartían, ya no hables tanto del juicio, háblales del amor. Sí, pero el juicio también es amor, ¿sí? También es una forma de amar. Una forma de amar a tu hijo es decirle, hijo, vete con cuidado, porque si no, mira, allá te puedes caer, allá te puede pasar aquello, cuídate y lloras por él. Advertirle de las cosas que le pueden pasar. Si no es obediente, no es que lo estés condenando, le estás amando, le estás protegiendo. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente del amor. ¿Qué dice aquí esta palabra? Dice que nos amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a tener esa capacidad de amar. Primero, amarnos nosotros, amarnos, valorarnos, ¿sí? Para poder dar amor. Porque hay mucha gente que no se ama a sí mismo, que se repudia a sí mismo, que se ve muy mal, ¿sí? Que tiene una devaluación de su vida, ¿sí? Que no ha sabido evaluar bien su vida. Hay mucha gente que se siente que no es nada, que está perdida, que no se quiere a sí mismo. Entonces, ¿cómo puede una persona así tener el Espíritu de Dios? Ahora, no confundir el amarnos a nosotros con tener un espíritu narcisista. O sea, que nada más te ames tú y tú nomás quieras ser un espíritu egoísta. No, porque eso no es amor. El amor es compartir, el amor es dar. Por eso Dios nos habla en Juan 3:16 que Él nos dio por ese amor. El amor no es querer todo para mí, acaparar, miren, qué bonito soy, ¿no? Yo soy aquí el narciso y todo lo quiero para mí. Eso es la antítesis del amor. El amor es dar, es entregar. Jesucristo mostró su amor al entregarse aquí con nosotros, por nosotros, al entregarse por nosotros. Amémonos los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Vamos ahí al Evangelio de Juan, no a la carta de Juan. Déjame llegar ahí. Dice así, y estas son palabras de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Son palabras de Jesús, son palabras que Jesús está dejando como algo final para todos sus discípulos. ¿Tú eres su discípulo? Claro que sí. Si estás siguiendo a Jesús y lo tomas como tu maestro, como tu guía, como tu Señor, le has entregado tu vida, pues eres su discípulo, porque lo sigues. Acuérdate que hablábamos en alguna de las predicaciones seguir a Jesús la semana pasada. Estamos siguiendo a Jesús. Yo soy su discípulo. Y si yo soy su discípulo, yo voy a amar a mis semejantes, a mi prójimo. Y si tú eres un discípulo de Él, y tú le obedeces a Él, y tú crees en Él, vas a amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que tienes ahí junto, la que tienes junto. Es todo ser humano con el que tengamos que en un momento dado compartir, convivir. Porque
Ahí dice que nos amemos todos, dice Jesús. Este mandamiento nuevo les doy. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis, y lo repite, unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Seremos considerados discípulos de Jesús si no amo a mi esposa? Si no amo a uno de mis hijos, si no amo incluso al que considero mi enemigo, porque Jesús también nos dijo que amemos a nuestros enemigos, ¿sí? Y que oremos por ellos. Hay que amarnos a todos. Ese es el verdadero amor. El amor es entrega, el amor es dar, no tanto recibir, Pero también si damos, pues recibimos. Si sembramos amor, vamos a recibir amor, ¿sí? Este 29 de septiembre, y no es porque yo quiera ser un narciso, pero sí te digo, recibí muchas muestras de amor. Y no quiero decirte que me trajeron regalos así materiales, sí, me regalaron una comida, la que a mí me agrada, me regalaron un guajolote en mole, que comí con mi familia. Porque yo he sembrado amor. Pero muchos a través de mensajes del teléfono, gente que yo no conocía, gente que por ahí me mandó un mensaje: doctor, que Dios le bendiga, le amamos. ¿Por qué? Porque si sembramos amor, si damos amor, vamos a cosechar amor. Y el amor es Dios. También dice Jesucristo en Mateo capítulo número 22, vamos a ir ahí. Mateo 22, versículo 35 al 40. A ver, déjame ver, creo que estoy mal. No es Mateo 22, es Mateo 22, 34. Bueno, vamos a leerlo. Está ahí, es todo esto. Escúchalo, desde el 34. Y que dice el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dice el versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y finaliza: de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Qué cosa tan trascendente estamos recibiendo aquí de parte de Jesús. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Bueno, había una contienda, había una confrontación. Jesús hablaba acerca de lo que Él hace porque es hijo de Dios y viene de Dios. Y todo lo que hacía son milagros que Él estaba haciendo y había hecho una resurrección. Y ahí estaban los fariseos y estaban los saduceos. Son del grupo de israelitas, pero con visiones distintas. Los fariseos sí creen en la resurrección, los saduceos no creen en la resurrección. Y Jesús les habla acerca de la resurrección y estos contienden con él.
Y entonces deja a los saduceos completamente boquiabiertos al hablarles de la resurrección. Pero los fariseos, no quedándose atrás y queriendo tentar a Jesús, queriendo exhibirlo, como aquellos no pudieron, ellos dijeron: nosotros sí. Y entonces le hacen esta pregunta: Maestro, dinos cuál es el más grande mandamiento, pensando que ellos iban a hablar algo acerca de la ley, porque el fariseo es legalista, señala la gente, pero no se señala a él, no se ve cómo está él. Cuidado con ese legalismo. Y Jesús les dice: pues el mandamiento es este. 1, amarás a tu Dios con todo lo que dice, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y agrega: y el segundo, que es igual que este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos enseña esto? Que el amor se debe manifestar, el amor se debe ver, se debe testimoniar. Es cierto, ahorita no estamos, gracias a Dios, aquí al menos en nuestra tierra, ese testimonio de ver si realmente amamos a Dios y ser capaces de entregar nuestra vida por la causa de Dios. Porque muchos de los que están en Afganistán van a llegar esos islámicos y los van ahí a poner de rodillas y a decirles: reniega de tu religión. Qué equivocado, nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación, pero ellos creen que es una religión. Reniega de Jesús, di que Jesús ya no, tú no crees en él, que tú crees en Alá, y declara al Islam como tu religión. Y si no lo niegas, le corto la cabeza a tu hijo, le corto la cabeza a tu esposa y después te la corto a ti. Pues el amor se manifiesta en ser ahí verdaderamente amar a Dios. Pues córtaselas y córtamelas, pero yo me voy vivo a la vida eterna. No estamos en esas pruebas, Aquí hay mucha gente que le hemos invitado a que reciba a Cristo y que vive en una religión, y que cuando empieza a oír que estamos hablando de la palabra, se levantan como si estuviéramos hablando de algo terrible y malo. Estamos hablando del Espíritu de Dios. ¿Por qué no pueden recibir ese Espíritu de Dios? El Espíritu de Cristo, porque aquí mismo dicen la palabra, porque tienen el espíritu del anticristo, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Qué triste. Por eso tenemos que orar mucho por ellos. Entonces tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿sí? Y finalmente también nos enseña el Señor que el amor es dar testimonio con este amor al prójimo de que amamos a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19 y 20, dice así: nosotros, o hagámoslo personal, yo le amo a Él porque Él me amó primero. Jesús me amó primero a mí, antes que yo lo conociera y aprendiera a amarle, ¿sí? Y dice el 20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Lo entendemos? Somos mentirosos y dicen, sí, yo amo a Dios, doy mi vida por Dios, sí, hasta me doy de golpes de pecho, sí, me voy en una caminata, sí, me voy cargando un bulto por ahí para que vean que yo amo a Dios. Es más, me pongo aquí una cruz o me pongo un hábito y amo a Dios. Pero si veo a fulanito de tal que traigo algo contra él, ese lo aborrezco. Como no te mueres, como no te parte un rayo, ¿sí? Somos mentirosos. Tenemos que amar al prójimo. Solamente amando al prójimo podemos demostrar que amamos a Dios. Porque si al que vemos no le amamos, ¿cómo podemos decir que amamos al que no vemos? ¿Sí? Es una mentira. Y la mentira, tú sabes de quién viene. Del espíritu del anticristo, del espíritu mentiroso, del rey de la mentira. ¿Sí? Iglesia,
Pues terminemos esto con esta visión. Dios es amor y te he hablado de lo que es el amor. Y el amor es entrega, el amor es decisión. Y si tú te amas y amas tu vida terrenal, así como la eterna, ¿por qué no le entregas tu vida a Jesús? ¿Por qué no le entregas en este día ese reconocimiento de que tú le amas, diciéndole que tienes el Espíritu de Cristo en tu corazón y lo recibes? No tengas miedo si vives en una religión. No te van a apartar de ahí. Y si te apartan, que me aparte. Porque Cristo es más que una religión. Cristo no es religión. Cristo es la vida eterna. Y si te quieres ir viva a la vida eterna, el primer paso, el único paso es recibir a Cristo aquí en esta vida, declararlo como tu Señor, tu Salvador, y permitir que el Espíritu de Cristo venga a tu corazón y empiece a crecer ese Espíritu de Cristo, no el del anticristo, como leímos lo que nos decía Juan de parte de Dios. ¿Estás ahí? Te invito a que hagamos esta declaración. Le voy a pedir a mi esposa que nos lleve a declarar, a ratificar esta declaración de fe. Y si estás ahí y no lo has hecho aún, con toda convicción, con toda decisión, declara a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, para que tu nombre sea inscrito hoy mismo en el libro de la vida y hoy nazcas de nuevo, nazcas a la nueva vida, a la vida espiritual. Amén. 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 Pues recuerda esto, mira, promesa de Jesús que dice, me voy y les voy a preparar palacios, moradas allá en el cielo, ¿sí? Entonces, si no, esto que te anime para que veamos a ese gran yo soy, al Dios vivo, ¿sí? Que Él va a recibir a aquellos, nos fue a preparar un lugar allá con Él eternamente. Entonces, solo tienes que decirle, sí Señor, yo quiero esa casa allá, yo quiero estar contigo, yo quiero esa morada contigo, Señor. Y por eso hoy repite, Señor, gracias Jesús por haber dado tu vida, Señor, aquí en la tierra y para llevarnos, Señor, a algo más alto, sobrenatural. Yo quiero ocupar ese lugar, Señor, que tú fuiste a preparar, Señor. Porque tú lo dijiste, si no fuera cierto, no se los dirían. Pero Él nos aseguró que si nosotros estamos con Él, declarándolo y lo tenemos en nuestro corazón, vamos a estar eternamente con Él. Por eso, gracias Señor, porque hoy me permites este tiempo para decirte que abro mi corazón, abro mi vida, te entrego, Señor, todo mi pasado, Señor, todo pecado, Señor, de mi pasado, Señor. Sé que me lo perdonas hoy porque yo me arrepiento. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo creo que esta promesa que está aquí, que tú escribes mi nombre cuando yo te declaro como mi Señor, es así, porque tú no mientes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, quiero caminar contigo. Así es. Amén, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Así es. Y no tengas miedo a la muerte, porque la muerte es el paso a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.